Una efigie dominante se yergue en el horizonte de la memoria deportiva, un apelativo que suscita tanto una profunda reverencia como una melancolía que cala hondo en el alma colectiva. Estamos rememorando a un púgil venezolano que, lejos de ser un mero contendiente atlético, encarnaba la esencia de un auténtico gladiador de los cuadriláteros, un luchador cuya impetuosidad, destreza técnica y ferocidad inaudita lo habrían proyectado, sin asomo de duda, a la cúspide de los atletas más fascinantes y espectaculares que la crónica pugilística mundial haya registrado. Su renombre se forjó a base de una pegada demoledora, una fuerza brutal que lo condujo a acumular una asombrosa marca de 27 victorias, obtenidas por la vía del nocaut fulminante, sin que su expediente registrase un solo empate o una mancha de derrota en su trayectoria ascendente y fulgurante. Este registro impoluto no era casualidad, sino el reflejo de un talento innato y una disciplina férrea que lo colocaban muy por encima de sus coetáneos en el ring, transformando cada uno de sus combates en una exhibición de poder y habilidad que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Su estilo de combate, una riada incesante de golpes que arrollaba a sus oponentes con una determinación implacable, manifestaba una semejanza pasmosa con la inagotable y precisa maquinaria de puñetazos que distinguía al célebre filipino Manny Pacquiao, prefigurándole un porvenir que se vislumbraba deslumbrante y repleto de logros inmarcesibles. No era una comparación ligera. Los conocedores y expertos del deporte de los puños veían en este joven venezolano el mismo fuego, la misma velocidad y la misma capacidad de desarticular defensas que hacían de Pacquiao una leyenda viva. De hecho, los conciliábulos en los círculos más íntimos del boxeo susurraban con convicción que él representaba la única fuerza capaz de desafiar y, con grandes posibilidades, subyugar al legendario Pacquiao, a tal punto que un combate entre ambos titanes, un enfrentamiento de ensueño que prometía paralizar al mundo del pugilismo, ya se encontraba preacordado para el año 2010, anticipándose como uno de los eventos deportivos más esperados y lucrativos de la década. Sin embargo, la mano del destino ya había trazado otros derroteros, tejiendo un velo de fatalidad sobre este relato. No obstante, la mano del destino, es caprichosa y cruel, ya había trazado otros derroteros, y esta epopeya, que anunciaba una gloria sin parangón, una ascensión meteórica hacia el pináculo de la fama y la fortuna, viraría de forma abrupta hacia un desarrollo dramático y desgarrador, culminando de la manera más trágica e inesperada, dejando a un mundo atónito y sumido en la perplejidad. Se trata, en esencia, de una existencia tejida con los hilos recios del sacrificio personal extremo, la pasión desmedida por su oficio, el reconocimiento público masivo que lo elevó a la categoría de ídolo, y, en su etapa final, un desenlace fatídico que aún hoy envuelve de misterio, dolor y controversia su figura, generando interminables debates y teorías. Para desentrañar esta compleja y enigmática trama, para comprender la magnitud de su caída desde las cumbres de la admiración hacia los abismos de la tragedia, debemos necesariamente retroceder en el tiempo, mucho antes de que los focos y los vítores lo convirtieran en una estrella, hasta sus humildes y desafiantes orígenes, donde se forjó el espíritu indomable que, paradójicamente, lo llevaría tanto a la gloria como a su perdición. Edwin Antonio Valero Vivas vio la luz por vez primera en un gélido 3 de diciembre de 1981, en la recóndita localidad de Bolero Alto, situada en el majestuoso estado Mérida, en la hermosa y vibrante Venezuela. Su madre, Eloísa Vivas, dedicaba sus días a las incesantes labores del hogar, una tarea ardua y sin reconocimiento, que garantizaba el sustento y la limpieza familiar con escasos recursos, mientras que su padre, Domingo Valero, se ganaba la vida con la dureza y el anonimato de un conductor de camiones, ausentándose con frecuencia en largos viajes que lo mantenían alejado de su núcleo familiar. De la unión entre Eloísa y Domingo nacieron 5 hijos, una prole que, a pesar de las dificultades, intentaban criar con amor y esperanza. Edward, Yaurima, el propio Edwin, Ginette y Luis, cada uno aportando su particularidad a un hogar que luchaba por mantenerse a flote. La figura paterna, lamentablemente, era volátil e inestable,
marcada por ausencias prolongadas y un apego frágil a las responsabilidades familiares. El padre se ausentaba del hogar durante varios días, sin previo aviso ni explicación, hasta que, cuando Edwin apenas contaba con 7 años de edad, una etapa crucial en la formación emocional y psicológica de cualquier niño, abandonó definitivamente a la familia. Este suceso, una herida profunda e imborrable, marcó indeleblemente al joven Edwin, forjándolo en un ambiente donde él y su madre, ahora con la carga completa sobre sus hombros, debieron asumir con estoicismo las riendas del hogar y de la crianza de sus hermanos menores. Creció, por tanto, en un entorno de marcada precariedad económica, donde cada día era una lucha por la subsistencia, y una estructura familiar fragmentada, donde la ausencia paterna dejó un vacío que jamás sería llenado. Posteriormente, su madre, en busca de un nuevo comienzo y quizás un poco de estabilidad emocional y económica, inició una nueva relación sentimental, de la cual nacieron otros 3 hermanos, añadiendo complejidad y nuevos lazos a la ya numerosa y desafiante dinámica familiar. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Las actividades académicas, a pesar de los constantes exhortos y súplicas de su progenitora, quien anhelaba fervientemente que su hijo forjara un futuro prometedor y distinto al de la miseria que los rodeaba, nunca lograron atraer la atención del joven Edwin. La escuela, con sus libros y lecciones, parecía ajena a la cruda realidad de su existencia. A la tierna edad de 11 años, una época en la que la mayoría de los niños disfrutan de la inocencia y el juego, Edwin tomó la drástica decisión de desertar de la escuela, y sumergiéndose de lleno en la búsqueda de cualquier oportunidad que le permitiera contribuir con ingresos al hogar. Esta temprana inmersión en el mundo laboral no solo le robó su infancia, sino que también lo expuso a las duras realidades de la vida en la calle, donde la supervivencia se convierte en la única lección verdaderamente importante, y las aspiraciones de un futuro mejor se veían constantemente empañadas por la necesidad inmediata. Más tarde, en un intento por mejorar sus condiciones de vida, la familia se trasladó a La Palmita, una nueva localidad que ofrecía pocas ventajas, donde el joven Valero, con apenas unos años más y una mochila cargada de responsabilidades, comenzó a ayudar a su madre vendiendo frutas en una pequeña carretilla. Esta imagen, la de un niño o preadolescente empujando un carro de frutas bajo el sol inclemente, contrastaba brutalmente con sus anhelos juveniles más profundos, aquellos sueños de grandeza que, quizás sin saberlo, ya germinaban en su interior. En sus escasos momentos de ocio, sentía una particular inclinación y una atracción irresistible por la práctica del taekwondo, una disciplina que le ofrecía una vía de escape, una forma de canalizar su energía y su frustración, pero las apremiantes responsabilidades de aportar ingresos al hogar le impedían dedicarse a fondo a este deporte marcial, relegándolo a un pasatiempo inalcanzable. Un día, en lo que pareció ser un golpe de suerte, o quizá una inesperada recompensa por su habilidad callejera y su perspicacia, se hizo acreedor a un balón de baloncesto que contenía un álbum de cromos coleccionables, un pequeño tesoro en medio de su precariedad. Con la astucia innata de un joven crecido en las calles, donde el ingenio es una moneda de cambio, intercambió hábilmente el balón por una bicicleta. Este vehículo no solo se convertiría en su principal herramienta para sus nuevas ventas de helados, ampliando sus posibilidades de generar ingresos, sino también en un medio para pasear a sus hermanos menores, proporcionándoles un efímero, pero muy apreciado, instante de alegría y diversión en medio de las dificultades cotidianas. Fue así como, de manera autodidacta y práctica, desarrolló una pericia natural para reparar su bicicleta cada vez que ésta sufría algún desperfecto, una habilidad que denotaba su capacidad de adaptación y resolución. Su madre, siempre atenta a sus necesidades más elementales y preocupada por el futuro incierto de su hijo, logró conseguirle un empleo vespertino en un taller de reparación de bicicletas. Allí, bajo la tutela y el ojo experto de un hombre, llamado Dimas García, un personaje que en su juventud había sido practicante de boxeo y que conservaba aún la chispa de su pasión por el deporte,
Edwin encontró no solo un trabajo, sino también una primera conexión con el mundo que eventualmente lo definiría. Las tardes en el taller, entre engranajes y cadenas, se convirtieron en un espacio donde Dimas, con su voz pausada y cargada de experiencia, solía compartir anécdotas y relatos vibrantes sobre la vida en el cuadrilátero, historias de sudor, gloria y derrota que, poco a poco, fueron cautivando el interés del joven Edwin. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. La semilla de la pasión por el boxeo comenzaba a germinar, silenciosa pero firmemente en su espíritu. Fue en una tarde cualquiera de 1992, mientras Valero trabajaba repartiendo ajos a domicilio, una de sus muchas tareas para contribuir al hogar, cuando pasó por casualidad frente a un gimnasio. El lugar llevaba el ilustre nombre de Morochito Rodríguez, en honor al célebre boxeador venezolano Francisco Morochito Rodríguez, quien había obtenido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, una proeza que lo convertía en un héroe nacional. Edwin quedó absolutamente maravillado al observar, a través de la puerta abierta, cómo los practicantes golpeaban los sacos de boxeo con una disciplina, una energía y una intensidad que le resultaron hipnóticas y profundamente contagiosas, sintiendo una conexión instantánea con ese ambiente de esfuerzo y superación. El entrenador del gimnasio, Óscar Ortega, un hombre con un ojo experto para detectar el talento en bruto, lo avistó desde la distancia y, percibiendo algo especial, una chispa inusual en la mirada del joven, le preguntó si deseaba subir al ring y probarse. Edwin, con una mezcla de entusiasmo juvenil y la responsabilidad que la vida le había impuesto, respondió afirmativamente, pero expresó su preocupación por la bolsa de ajos que transportaba, temiendo que se la robaran si la dejaba desatendida. El entrenador, comprendiendo su situación de precariedad y apreciando su honestidad, le indicó con una sonrisa que regresara al día siguiente a las 2 de la tarde, ataviado con pantalón corto y calzado deportivo, sellando así el inicio de una travesía que cambiaría su vida para siempre. Fiel a su palabra, el joven se presentó puntual a la hora acordada, con la vestimenta indicada y una mezcla de nerviosismo y expectación. El entrenador Ortega, con su ojo experto y su vasta experiencia, no tardó en percibir las extraordinarias cualidades del muchacho. Una determinación férrea que desafiaba su corta edad, una resistencia física asombrosa y una disciplina inquebrantable, a pesar de la inicial reticencia de su familia a que practicara este deporte tan exigente y a menudo peligroso. La familia, conocedora de la dureza del boxeo, temía por su seguridad y prefería un camino más seguro, pero Edwin ya había tomado su decisión. Desde aquel primer día, Edwin entrenó sin tregua, sin desaprovechar un solo instante en el gimnasio, absorbiendo cada lección como una esponja, dejando cada gota de sudor en el ensogado. Cumplía al pie de la letra, y sin titubear, cada una de las indicaciones de su mentor, con una obediencia y un deseo de aprender que impresionaban a todos los presentes. Golpeaba y golpeaba los sacos y la pera hasta el agotamiento físico, y con cada impacto, su fuerza crecía exponencialmente, transformando su cuerpo en una máquina de poder. El entrenador, asombrado, empezó a notar que sus puños poseían una potencia inusitada, una pegada que no correspondía a la de un jovencito de apenas 12 años, pues eran golpes que emanaban de una lucha silenciosa por la supervivencia, del hambre insaciable de progreso, de las ganas ardientes de labrarse un camino digno en un mundo que le había negado casi todas las oportunidades, forjando su destino con cada impacto. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Al cumplir los 13 años, con una madurez impropia de su edad, le solicitó permiso a su entrenador para pernoctar en el gimnasio. El acceso le fue concedido sin objeciones, pues Ortega era plenamente consciente de la situación de pobreza extrema de Valero, quien, en ocasiones, había tenido que dormir en las calles adyacentes al propio gimnasio, buscando refugio donde podía. Este gesto del entrenador no solo le dio un techo, sino también una dedicación total a su formación, convirtiendo el gimnasio en su verdadero hogar.
su santuario y el boxeo en su única familia. Así transcurrió la niñez de Edwin Valero. Entre guantes de boxeo ajados, el ensogado ring que se convirtió en su universo, y los sacos de golpeo que absorbían su frustración y sus sueños, alimentando la llama incandescente de convertirse algún día en un campeón mundial. Una aspiración que parecía inalcanzable para muchos, pero que él perseguía con una fe inquebrantable. Su entrega al entrenamiento iba más allá de sus capacidades físicas, era casi sobrehumana, y poseía una resistencia verdaderamente brutal. Una cualidad que lo destacaba incluso entre los atletas más dedicados. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que la adolescencia se apoderaba de él, el joven comenzó a transitar por sendas problemáticas, desviándose de los senderos rectos que su madre tanto había deseado para él. Se inició en el consumo de alcohol y drogas, vicios que prometían un escape temporal de su dura realidad, pero que, a la larga, solo profundizarían sus problemas, e incluso incurrió en pequeños robos, al frecuentar compañías de dudosa reputación, atraído por la falsa camaradería y la adrenalina del peligro. Pese a estas dolorosas desviaciones y a la creciente sombra de sus adicciones, continuó su camino en el boxeo amateur, acumulando un impresionante historial de 92 combates, de los cuales ganó 86, una cifra que testificaba su talento y su perseverancia, 45 de ellos por nocaut, demostrando su poder inherente, y sufrió únicamente 6 derrotas, un número mínimo que no mermaba su reputación. Su esfuerzo y dedicación, a pesar de sus flaquezas personales, rindieron frutos, y en 1998 se coronó campeón centroamericano y del Caribe, un logro que marcó un hito significativo en su incipiente carrera, llenándolo de un orgullo momentáneo. Fue en esta etapa, en medio de los gimnasios y los combates, cuando conoció a Jennifer Carolina Viera, una joven que se convertiría años más tarde en su esposa, pues una tía de Carolina residía contigua al gimnasio, facilitando su encuentro. Fue un flechazo instantáneo, un amor a primera vista que floreció gracias a la necesidad de la hermana de Carolina de encontrar pareja para su fiesta de 15 años, un evento que unió sus destinos de manera inesperada. Y, sin embargo, la relación enfrentó desde el principio la enérgica desaprobación de los padres de ella, quienes veían a Edwin como un joven sin futuro aparente, sin estabilidad económica ni perspectivas claras, un riesgo para su hija. Pero el destino, caprichoso y cruel en sus designios, tenía reservado un giro inesperado y dramático para este boxeador en ciernes. El 5 de febrero del año 2001, la pesadilla inició con un estruendo metálico. Edwin, a bordo de una motocicleta, sin el casco reglamentario y conduciendo a exceso de velocidad, se dirigía a auxiliar a su padre, quien había sufrido un accidente con su viejo automóvil. Una situación que revelaba, a pesar de todo, su sentido de la lealtad familiar. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Lamentablemente, Valero nunca llegó a su destino final. Colisionó violentamente con otro vehículo, siendo proyectado con una fuerza brutal, y su cabeza impactó contra el pavimento de la avenida con un sonido seco y aterrador. El resultado de este impacto fue devastador. Una fractura craneal de gravedad extrema y una lesión cerebral significativa que comprometió seriamente sus funciones vitales. Se le formó un coágulo de sangre en la cabeza, que posteriormente fue extirpado quirúrgicamente en una delicada operación. El informe médico, que dictaminó su futuro con una frialdad desoladora, reveló que el cráneo había hecho contacto con los nervios cerebrales, lo que comprometía irreversiblemente sus reflejos, volviéndolos insuficientemente rápidos y precisos para continuar su carrera como boxeador profesional. En ese momento, todos asumieron que la trayectoria de Valero en el exigente mundo del boxeo había llegado a su fin de manera prematura e irrevocable. Edwin permaneció hospitalizado durante 3 largos y angustiosos meses en la ciudad de Mérida, postrado, con un futuro incierto. Durante todo ese tiempo, Carolina, inseparable desde que se conocieron y con un amor inquebrantable, estuvo a su lado, brindándole apoyo y consuelo.
demostrando la profundidad de su afecto. Se amaban profunda e incondicionalmente. Su vínculo parecía inquebrantable, y nadie podía imaginar que esta intensa historia de amor, que había desafiado tantas adversidades, culminaría de manera tan trágica y desoladora. Desafiando todos los pronósticos médicos y las advertencias de los especialistas, que le aseguraban con contundencia que nunca más volvería a pelear profesionalmente, Edwin, impulsado por una voluntad de hierro y un espíritu indomable, regresó al cuadrilátero el 17 de enero de 2002. Con una determinación feroz que asombró a propios y extraños, silenció a sus detractores al noquear contundentemente a su oponente, demostrando que su espíritu y su cuerpo aún poseían la fuerza para luchar y vencer. Este retorno victorioso fue un testimonio irrefutable de su espíritu indomable, una prueba palpable de que la adversidad solo fortalecía su voluntad. 1 año y 4 meses después de aquel accidente que casi lo arranca del mundo del boxeo y de la vida misma, el 30 de junio de 2002, Jennifer Carolina dio a luz a su primer hijo, a la joven edad de 15 años, un acontecimiento que llenó de alegría y esperanza a la joven pareja. Sin embargo, la ley impedía que la menor contrajera matrimonio sin el consentimiento explícito de sus padres. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Sus progenitores, finalmente resignados ante la inquebrantable voluntad y el profundo amor que unía a los jóvenes, aceptaron la unión, comprendiendo que no podían oponerse a un sentimiento tan fuerte. Así, el 8 de octubre de ese mismo año, Edwin y Carolina se convirtieron legalmente en marido y mujer, sellando su compromiso ante la sociedad y la ley. A pesar de las dificultades y los juicios ajenos, con su vida personal aparentemente encausada, un refugio de estabilidad en medio de su tempestuosa existencia, Valero inició su carrera profesional, donde rápidamente destacó por su impresionante velocidad, su técnica depurada y su combatividad inquebrantable sobre el ring, cualidades que lo catapultaron hacia el éxito. Era conocido con el apodo de El Inca, un sobrenombre que surgió en sus primeros pasos en el boxeo, cuando fue patrocinado por una peña hípica con ese mismo nombre, llevando con orgullo la inscripción El Inca en su pantalón de pelea, un distintivo que se volvería icónico. Su trayectoria parecía imparable, una ascensión vertiginosa hacia la gloria. Era un pugilista dotado de un talento extraordinario y, hasta ese momento, había noqueado a todos sus adversarios en los asaltos iniciales, muchos de ellos incluso en el primer round, demostrando un poder de puños devastador. El eco de El Inca Valero resonaba por toda la nación venezolana, prometiendo la forja de una leyenda viviente. Un héroe del pueblo. No obstante, con el paso del tiempo y el aumento de la fama y la fortuna, los excesos comenzaron a cobrarle factura, y su comportamiento experimentó un deterioro progresivo y alarmante. Se hundió inexorablemente en la adicción a las drogas y al alcohol, sustancias que ofrecían un falso consuelo y que exacerbaban sus demonios internos. Al mismo tiempo que despilfarraba sin mesura ni control sus cuantiosos ingresos, fruto de su sudor y su esfuerzo. A pesar de estas problemáticas personales y la creciente sombra de sus vicios, en un intento quizás de redimirse o de canalizar su energía en algo positivo, intentó ayudar a los demás y fundó una organización para personas con discapacidad, mostrando una dualidad de carácter asombrosa y desconcertante. La de un hombre capaz de una gran generosidad y, al mismo tiempo, sumido en la autodestrucción. Más adelante, tuvo a su segunda hija, Roslyn Valero, quien nació en California, Estados Unidos, expandiendo su ya numerosa familia. Edwin había buscado nuevas oportunidades en tierras estadounidenses, intentando escapar quizás de los problemas que lo acosaban en Venezuela, pero se le había negado la visa de boxeador debido a las secuelas permanentes de su accidente craneal, una marca imborrable en su historial médico y en su cerebro. Su estancia allí fue mala, plagada de dificultades y decepciones. Uno de sus entrenadores, aprovechándose de su desconocimiento en el manejo de las finanzas y de su confianza, le estaba estafando con su salario, asegurándole falsamente que los promotores no habían pagado, lo que lo llevó a quedarse sin recursos,
forzándolo a regresar a Venezuela, donde el ambiente, aunque familiar, no era menos complicado. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. En su tierra natal, la gente lo recibía ya como un ídolo, una figura legendaria, un campeón que había regresado a casa, ignorando o perdonando las sombras que empezaban a rodear su vida privada. Y la carrera de Edwin Valero experimentó un nuevo y vertiginoso ascenso, cosechando un éxito arrollador que lo llevó a la cima del boxeo mundial. Defendió su título en 4 ocasiones con una ferocidad inigualable, emergiendo victorioso en cada una de ellas, consolidando su estatus como uno de los pugilistas más dominantes de su categoría. Sus combates generaban millones de dólares en ingresos, una fortuna que, irónicamente, alimentaba tanto su éxito profesional como sus demonios personales, creando un círculo vicioso de riqueza y autodestrucción. Este torbellino de riqueza y fama, lejos de estabilizarlo, lo impulsaba a mejorar constantemente en el ring, pero agudizaba sus vicios fuera de él. Incluso se tatuó en el pecho la bandera de Venezuela junto al rostro del entonces presidente Hugo Chávez, un gesto de lealtad política que le confirió una notable influencia en el gobierno venezolano, convirtiéndolos en cercanos colaboradores y aliados, lo que a la postre le otorgaría una peligrosa impunidad. El presidente lo respaldaba públicamente, elogiando a Valero como un hombre caballeroso, respetuoso, afable y educado, proyectando una imagen pública de rectitud que distaba mucho de su realidad privada. Sin embargo, bajo la influencia corruptora del alcohol, su personalidad se transformaba radicalmente, volviéndose violento, agresivo e impredecible, un ser completamente diferente al que se mostraba ante las cámaras y los altos dignatarios. La única persona que verdaderamente conocía esta faceta oscura y aterradora era su esposa, Jennifer, quien soportaba en silencio los embates de su brutalidad. Su familia, observando un cambio alarmante y progresivo en su conducta, no dudó en interrogarlo con profunda preocupación sobre un posible consumo de sustancias estupefacientes, intentando comprender la raíz de su transformación. Su comportamiento se alteró perceptiblemente con el paso de los días, un cambio tan marcado y evidente que su entorno más cercano intentó ofrecerle ayuda profesional y personal, pero él, sumido en su espiral de adicción y negación, se distanció de ellos, rechazando cualquier intento de rescate. Durante el mes de septiembre de 2007, la situación alcanzó un punto crítico cuando Valero fue denunciado por su propia madre y hermana ante la policía de El Vigía por maltrato doméstico, tras haberlas agredido físicamente durante una disputa familiar, un incidente que empezó a destapar la olla de sus secretos. Además, en sus declaraciones revelaron el secreto a voces de que también golpeaba con regularidad a su esposa, exponiendo la dolorosa verdad. Estos hechos comenzaron a salir a la luz pública, desvelando una realidad sombría y perturbadora tras el brillo fugaz del campeón. El 4 de abril de 2009, la Comisión Mundial de Boxeo coronó a un nuevo campeón en la categoría de peso ligero, tras un dramático y reñido combate en Austin, Texas, donde Valero se impuso con su característica fuerza al colombiano Antonio Pitalúa, sumando otro título a su meteórica carrera. Semanas después, en mayo del mismo año, la espiral de autodestrucción continuó cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, un incidente más que confirmaba su peligrosa tendencia a la imprudencia y la irresponsabilidad, además de sus problemas con la ley. El 15 de abril de 2009, en un episodio de violencia doméstica que conmocionó a su círculo íntimo, Valero hirió a Jennifer de un disparo en una pierna, alegando que había sido un accidente causado por su estado de embriaguez, una excusa que intentaba minimizar la gravedad de sus acciones. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. No obstante, sus familiares, conocedores de la verdadera naturaleza de su violencia, desmintieron categóricamente esta versión, afirmando con dolor y frustración que el acto había sido intencional, producto de un arrebato de ira y alcohol.
Valero estuvo implicado en numerosos y graves accidentes automovilísticos de los que logró evadirse y salir impune gracias a su fortuna personal, su creciente fama, o quizás por el temor que infundía debido a sus conexiones con el gobierno nacional, creando un escudo de intocabilidad. Incluso llegó a ultimar a un ladrón que intentó robarle una motocicleta, un acto de violencia extrema que, sorprendentemente, se resolvió con una fianza y una cuantiosa suma de dinero que sirvieron para borrar su expediente, un privilegio que pocos podían permitirse en el sistema judicial, una muestra más de su creciente impunidad y sus peligrosas conexiones. Ya en el año 2010, la situación de la pareja alcanzó un punto de no retorno, una encrucijada sin salida donde la convivencia se había vuelto insostenible y peligrosa. La esposa de Edwin contactó a su suegra, desesperada y al borde del abismo, pues Valero pasaba los días recluido en una espiral de autodestrucción, bebiendo sin control y consumiendo drogas sin cesar, e incluso, en un acto de coacción y crueldad, la forzaba a ella a participar en su espiral de adicción, arrastrándola consigo a su infierno personal. Tras varios intentos fallidos por enmendar la situación, intentos que solo derivaron en más dolor y frustración, Carolina Viera, incapaz de soportar más la tormentosa realidad, intentó quitarse la vida, un grito silencioso de auxilio. Después de este dramático suceso que los enfrentó a la cruda realidad de su deterioro, ella y Edwin, en un fugaz momento de lucidez y desesperación, decidieron buscar ayuda profesional, internándose en una clínica de rehabilitación en Caracas, con la esperanza de un nuevo comienzo. Los especialistas les prescribieron un tratamiento a base de pastillas e inyecciones, un régimen estricto diseñado para liberarlos de sus adicciones. Pero Edwin, con su característica impulsividad y su incapacidad para seguir reglas, no siguió las indicaciones al pie de la letra y, pocos días después, recayó inevitablemente en sus viejos y destructivos hábitos, sellando así su destino. El 25 de marzo de 2010. La violencia resurgió cuando Valero profirió amenazas virulentas al personal médico del Hospital Universitario de los Andes en Mérida. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. El motivo de su furia descontrolada era que los médicos atendían a su esposa, quien había ingresado con múltiples hematomas que cubrían su cuerpo, un neumotórax severo y una perforación pulmonar, producto de una costilla rota, lesiones que claramente indicaban una agresión brutal. En apariencia, Jennifer había sufrido una caída accidental desde una altura de 3 metros mientras revisaba el tanque de agua de la casa, pues según su propia versión, no salía agua. Una explicación que sonaba poco convincente. Después de la supuesta caída, se acostó a dormir, pero el intenso dolor en la espalda la despertó y alertó a la familia, quienes la llevaron de urgencia al hospital. Sin embargo, los médicos, con su experiencia y su ojo clínico, notaron de inmediato indicios irrefutables de que había recibido un golpe, una agresión física, y ella, ya en el hospital y ante la evidencia, lo admitió con resignación. Una doctora del nosocomio, conmovida por la situación y quizás alarmada por la violencia, divulgó la noticia de las lesiones y la verdadera causa, y Valero, al enterarse de que la verdad salía a la luz, amenazó con agredir gravemente al personal médico si la información llegaba a los medios de comunicación, intentando silenciar la verdad con intimidación. Posteriormente, y en un acto de crueldad extrema, también amenazó a su esposa, un acto que fue presenciado por todos los presentes en la sala de emergencias, revelando la completa impunidad con la que se manejaba. Tras esta serie de amenazas descaradas y actos de violencia, Valero fue arrestado por las autoridades. 3 días después de su detención, se emitió una orden de aprehensión formal por situación de flagrancia en su contra, consolidando la gravedad de sus acciones. El juez, tomando medidas drásticas para proteger a la víctima, impuso medidas de protección para Jennifer Carolina, prohibiendo terminantemente al boxeador acercarse, perseguirla o acosarla, así como aproximarse al hospital mientras ella estuviera recluida, buscando garantizar su seguridad. Además, solicitó protección especial para los trabajadores del hospital.
quienes habían sido víctimas de sus amenazas y su temperamento volátil, reconociendo la peligrosidad del individuo. El juez también ordenó que Valero fuera internado de manera inmediata en el Hospital San Juan de Dios para completar un ciclo de rehabilitación forzosa, pues se había hecho evidente su profunda e incontrolable adicción, una condición que ya no podía ser ignorada. Así ocurrió, y Valero permaneció en el centro hasta el 5 de abril. En esa fecha, su esposa, una vez dada de alta del hospital y en un giro sorprendente, negó categóricamente ante las autoridades haber sido maltratada por él y reclamó airadamente a los fiscales, desdiciéndose de su versión inicial, posiblemente por temor o por presión. Como resultado de este cambio de testimonio, el 8 de abril de 2010, Valero quedó en libertad bajo fianza, con la única condición de presentarse ante el tribunal cada 90 días, una medida sorprendentemente laxa, considerando la gravedad de los cargos previos. Luego de estos eventos turbulentos y llenos de incertidumbre, llegó el día fatídico, el 16 de abril de 2010, una fecha que quedaría grabada en la memoria colectiva por la tragedia que se avecinaba. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Edwin y su esposa partieron de Mérida rumbo al estado de Vargas, Venezuela. Un viaje que, a primera vista, parecía un intento por recomponer su relación y escapar de sus problemas. Tras una profunda y tensa conversación sobre su relación tormentosa, habían tomado la decisión de que el boxeador viajaría a Cuba para someterse a un programa intensivo de rehabilitación. Un último esfuerzo por salvarse a sí mismo y quizás a su matrimonio. Sin embargo, durante el trayecto por carretera, Valero, con una paranoia que ya se había vuelto habitual en él, notó que un automóvil sospechoso lo seguía persistentemente desde que abandonaron su estado natal, una sombra que se cernía sobre ellos. Al avistar un punto de control de la Guardia Nacional, solicitó ayuda desesperada a uno de los funcionarios, alegando que querían asesinarlo. Una declaración que denotaba su profundo estado de angustia. Incluso llamó a un amigo influyente para que le proporcionara custodia militar hasta llegar a su destino, una medida extrema para garantizar su seguridad, o para alimentar su paranoia. No obstante, su superior, evaluando la situación, le aconsejó que se quedara en Valencia esa noche, pues ya era tarde, y lo más prudente era descansar, evitando así un viaje nocturno peligroso. Además, Valero había estado consumiendo vodka durante el viaje, lo que hacía que la opción de un descanso inmediato y sobrio pareciera la más sensata y necesaria, aunque no la más deseada por él. El 17 de abril de 2010, Edwin Valero y su esposa arribaron al Hotel Intercontinental Valencia, en Carabobo, Venezuela, alrededor de las 11:30 de la noche, buscando un refugio temporal. Se les vio conversando plácidamente en el vestíbulo del hotel, una escena que contrastaba con la tensión que Valero había expresado poco antes, creando una imagen de normalidad que quizás era solo una fachada. Al momento de pagar la habitación, Valero extrajo un abultado fajo de dólares estadounidenses, una muestra de su opulencia, y al no disponer de bolívares, la moneda local, procedió a cambiarlos en la recepción. Regresó para saldar el servicio de hospedaje, pero no sin antes solicitar al personal que revisara minuciosamente la habitación antes de su ingreso, deseando asegurarse de que nadie los hubiera seguido hasta allí y que el espacio estuviera libre de amenazas. Una señal clara de su paranoia, pese a que él mismo realizó una inspección previa. Su desconfianza lo llevó a solicitar en recepción otra habitación, una más silenciosa, siendo finalmente alojado en la habitación 624, un número que hoy resuena con un eco macabro. La noche transcurrió sin anomalías aparentes, sin reportes de eventos inusuales ni altercados que pudieran haber alertado al personal del hotel o a las autoridades, en una calma que antecedía a la tormenta. Pero a las 5:30 de la mañana, en las primeras luces del día, Edwin Valero se presentó en la recepción, descalzo, con el rostro desencajado y una calma aterradora, e informó a los empleados que su esposa yacía muerta en la habitación. Una declaración que heló la sangre de los presentes. Su semblante, extrañamente, no denotaba ni temor ni agresividad desmedida.
una serenidad que resultaba espeluznante, y al principio, por la incongruencia de su actitud, no le creyeron, pensando que era una broma macabra o una alucinación. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Fue necesario que alguien del personal acudiera a verificar sus palabras, a confirmar la terrible verdad. Entonces, con una voz extrañamente tranquila, él confesó directamente al personal de recepción: "La asesiné", una admisión que disipó cualquier duda. Al constatar el macabro hallazgo, la seguridad del hotel alertó de inmediato hasta la policía del estado de Carabobo, quienes se hicieron presentes a los pocos minutos para aprehender al boxeador, quien los esperaba con una tranquilidad pasmosa, sin intentar huir ni oponer resistencia. Al ingresar al dormitorio de la habitación 624, los agentes no encontraron indicios de desorden que sugirieran una riña o un forcejeo previo, lo que añadía un velo de misterio a la escena. Sin embargo, encontraron el cuerpo inerte de la esposa de Valero, Jennifer Carolina Viera, una joven de 24 años y madre de 2 de sus hijos, en posición de cúbito dorsal sobre una alfombra de color beige, con las extremidades extendidas y pegadas al cuerpo, y los pies cruzados, una postura que no denotaba una lucha. Su cabeza ladeada hacia la derecha dejaba al descubierto 3 heridas punzocortantes producidas por un arma blanca en la región de su tórax, lesiones mortales que le habían arrebatado la vida. Vestía una blusa de color café, recogida por encima del ombligo, y pantalones de mezclilla desabrochados, sin calcetines, una vestimenta desordenada que insinuaba algo más. Cerca de su cuerpo se observaban 2 manchas hemáticas de considerable tamaño en la alfombra, junto a latas y botellas de cerveza vacías y una botella de agua mineral, elementos que pintaban una escena de excesos. Sobre la cama matrimonial, las sábanas y almohadas estaban manchadas de sangre, evidencias mudas de la violencia que había ocurrido. Bajo un pequeño sillón se encontraron sábanas ensangrentadas, así como una toalla blanca, recién lavada, colgada en el baño, como si alguien hubiera intentado limpiar algo con premura. Es crucial destacar que, a pesar de la exhaustiva búsqueda, no se encontró ningún cuchillo, navaja o instrumento similar que pudiera haber causado las heridas fatales, lo que generó de inmediato una gran interrogante sobre el arma homicida. Una vez concluidas las diligencias en la escena del crimen, el cuerpo de Jennifer fue trasladado a la morgue del estado de Carabobo para la realización de la autopsia reglamentaria, el proceso forense que buscaría arrojar luz sobre las causas exactas de su muerte. Por otra parte, Edwin Valero, en un intento quizás de manipular la narrativa, llamó a la casa de sus sospechosos y les informó que su hija había perdido la vida a manos de unos sicarios que los perseguían, una historia que contradecía su confesión inicial, para luego cortar la comunicación abruptamente, sin dar más detalles. Cuando le preguntaron si deseaba que contactaran a alguien en particular, respondió que no se llevaba bien con su propia familia, una declaración que revelaba el profundo distanciamiento, y que lo más adecuado sería llamar a su manager, Segundo Lujano, su única conexión de confianza en ese momento de crisis. En su declaración inicial ante las autoridades, Valero mencionó que aquella noche se había quedado profundamente dormido junto a su esposa, tras haber consumido grandes cantidades de alcohol y drogas, sumiéndose en un estado de inconsciencia. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Al despertar, se encontró cubierto de sangre, con el cuerpo de su mujer inerte a su lado. Afirmó no recordar nada de lo sucedido, y simplemente pensó, en un estado de shock y confusión, que había puesto fin a la vida de su cónyuge, por lo que bajó a la recepción a comunicar lo sucedido, sin certeza absoluta de haber sido él el autor material del crimen. Además, relató a la policía que recordaba haber sido seguido desde que salió de Mérida, sugiriendo con insistencia que quizás alguien había ingresado a la habitación y cometido el acto homicida, una versión que sembraba dudas sobre su propia confesión. Sin embargo, durante el interrogatorio, surgieron numerosas contradicciones en su relato.
inconsistencias que debilitaban su versión y aumentaban las sospechas de la policía. Por la tarde, el manager de Valero, Segundo Lujano, llegó a la estación de policía y habló con él. Edwin le expresó su profunda preocupación por el bienestar futuro de sus hijos y le solicitó con urgencia que recuperara la maleta que contenía $92,000 en efectivo, la cual estaba en poder de la policía, un detalle que añadiría más misterio a la trama. La noche transcurrió sin incidentes adicionales en la celda del boxeador, en una aparente calma que antecedía a la tragedia final. No obstante, cerca de la 1:30 de la madrugada del día 19 de abril de 2010, un recluso que se encontraba en una celda contigua a la de Edwin, escuchó ruidos extraños y perturbadores en el interior del cubículo de Valero, alertando a los oficiales de guardia. Estos se acercaron de inmediato y, al observar a través de los barrotes, encontraron el cuerpo del boxeador colgando de unos pantalones vaqueros azul oscuro, improvisados como soga. En un detalle macabro, no vestía más que unos calcetines de color gris, una imagen desoladora. Fue descolgado al instante por los oficiales, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. Tenía los ojos abiertos, fijos en el vacío, y de su boca semiabierta asomaba algo blanco, una pequeña fotografía de su esposa e hijas, el último recuerdo de su familia. Su cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue a las 4 de la mañana para la autopsia correspondiente. Al notificar a su familia la terrible noticia, estos acudieron de inmediato al anfiteatro forense, sumidos en la incredulidad y el dolor. Su hermana Janet logró acceder a la fuerza a la sala y observó el cuerpo de su hermano tendido sobre la plancha de metal. Pudo notar que presentaba un golpe en la cabeza, específicamente en la región occipital o nuca, una lesión que no encajaba con un ahorcamiento y, sorprendentemente, no tenía ninguna marca ni surco evidente en el cuello, lo que generó un mar de dudas. Además, su cuerpo mostraba moretones en varias partes, indicios de una posible agresión o forcejeo que las autoridades no habían revelado. Oficialmente, se dictaminó que su deceso se debió a asfixia mecánica, una conclusión que fue recibida con escepticismo desde el primer momento. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Sin embargo, desde ese momento la causa oficial de la muerte comenzó a ser seriamente cuestionada por familiares, expertos y la opinión pública, pues el cuerpo de Edwin Valero no presentaba el característico surco, profundo y bien definido, que deja un ahorcamiento por suspensión, una anomalía forense muy significativa. La noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación, generando incredulidad generalizada y un escándalo público. Incluso sus familiares argumentaron con vehemencia que él jamás se habría quitado la vida, ya que le temía profundamente a la muerte, una fobia conocida por su círculo íntimo. Se hizo público que no existía una marca significativa en el cuello de Valero que indicara claramente la lesión por asfixia mecánica, lo que ponía en entredicho el dictamen forense. Además, se supo que el boxeador había ingresado a la cárcel vistiendo ropa deportiva, un pantalón negro, una camiseta negra con rayas rojas y una gorra con rayas naranjas, una vestimenta que las autoridades debían haberle confiscado. Sin embargo, aparentemente, utilizó unos pantalones vaqueros para suicidarse, una prenda que no correspondía a su vestimenta de ingreso. ¿Cómo era esto posible? La policía intentó explicar a los medios que se le había permitido a Valero bañarse y cambiarse de ropa. Pero esta justificación, lejos de aclarar las dudas, solo aumentó las sospechas de que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato, orquestado desde las sombras para silenciarlo, o para tapar algo mucho más grande. Así, comenzó a circular con fuerza el rumor de que Edwin Valero había sido ayudado por el gobierno venezolano para desaparecer, dada su estrecha relación con el entonces presidente Hugo Chávez. Una teoría que cobró fuerza rápidamente. La teoría sostenía que se había montado una escena elaborada en la celda, pero que el cuerpo en la urna era en realidad un muñeco de cera, y que el boxeador había sido sacado de la prisión para actuar un plan mayor, una conspiración de alto nivel.
Posteriormente, las únicas 2 visitas que recibió Valero en la Comandancia General del Estado de Carabobo antes de su muerte, aseguraron bajo juramento no haberle llevado ropa ni comida, lo que hacía aún más inverosímil la versión oficial, que nadie sabía cómo aquella prenda, los pantalones vaqueros, llegó a su celda, y para colmo de misterios, dicha prenda desapareció sin dejar rastro. Nunca fue encontrada por los investigadores. El caso de Carolina Viera y Edwin Valero es, sin duda, sumamente peculiar, un rompecabezas de intrigas y tragedias. Existen innumerables irregularidades que nos llevan a pensar que todo fue meticulosamente planeado y ejecutado, que no fue una simple sucesión de eventos desafortunados, sino una trama compleja. La pregunta fundamental que persiste, como un eco incesante en el tiempo, es ¿por qué nunca se encontró el arma utilizada para asesinar a Jennifer Carolina? ¿Por qué la escena del crimen carecía de una pieza tan vital para la resolución del caso? Este hecho por sí solo descalifica gran parte de la investigación inicial y sugiere una manipulación deliberada. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Al parecer, las pruebas de luminol aplicadas exhaustivamente en la habitación del hotel revelaron vestigios de sangre por toda la alfombra, en el lavamanos del baño, en la bañera e incluso en el inodoro, lo que indicaba una considerable cantidad de violencia y una posible limpieza. Tras un exhaustivo examen de las heridas de Jennifer, los forenses determinaron que se utilizó un bisturí o un instrumento cortopunzante similar, de alta precisión, para infligir las lesiones. La presencia de sangre en el inodoro se explicó porque Valero, supuestamente, arrojó el instrumento homicida por allí, una versión poco creíble y difícil de verificar. Pero, ¿por qué un boxeador, un hombre acostumbrado a la fuerza bruta, bajo los efectos de sustancias psicoactivas y alcohol, utilizaría un bisturí para cometer un homicidio? Lo más lógico, en su estado alterado, habría sido que la golpeara hasta el cansancio. Pero no fue así, lo que sugiere una premeditación o una intervención externa. ¿El cuerpo de Jennifer? No, presentaba signos evidentes de lucha, forcejeo o contusiones defensivas, lo que es extremadamente inusual en un ataque con arma blanca. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en esa habitación, donde la escena del crimen no coincidía con el relato oficial? ¿Y por qué Edwin Valero no huyó del lugar de los hechos después de su supuesta confesión, esperando con pasmosa calma la llegada de la policía? Además, cabe destacar que las heridas en el cuello, aunque mortales, no eran tan superficiales como para haber provocado su deceso de forma tan veloz, lo que planteaba interrogantes sobre la mecánica de la muerte. Lo más extraño, y quizás lo más revelador, es que nunca se revisaron los videos de seguridad del hotel para determinar si alguien acompañó a la pareja aquella fatídica noche, o si alguna persona acudió a la habitación durante el transcurso de la misma. Una omisión inexplicable en una investigación criminal. Ambas muertes, la de Jennifer Carolina Viera y la de Edwin Valero, resultaron ser extremadamente inusuales y están plagadas de interrogantes sin respuesta, dejando a la justicia y a la opinión pública con más dudas que certezas. Lamentablemente, los únicos testigos presenciales de lo acaecido aquella fatídica noche yacen bajo tierra, llevándose consigo la verdad irrefutable de lo sucedido, convirtiendo el caso en un enigma eterno. A los investigadores les llamó poderosamente la atención que ni en la habitación del hotel ni en el vehículo de la pareja se hallara ropa del boxeador, un detalle que escapaba a toda lógica, pues era impensable que viajara con lo puesto. Solo se encontró un bolso con prendas de Jennifer Viera, como si Edwin hubiera viajado con lo mínimo indispensable. Aquí reside un detalle relevante, que complica aún más la trama, pues la madre de Valero, Eloísa, afirmó con firmeza que ella misma acomodó el equipaje de Edwin en el maletero del coche antes del viaje, y que en una de las maletas había una considerable suma de $92,000 en efectivo, que su hijo llevaba consigo para el día de su viaje a Cuba y su rehabilitación. Eloísa recuerda con claridad que cuando tomaron la decisión de viajar,
Edwin solo se llevó una maleta rosada con la ropa necesaria para su estancia y otra maleta marrón donde guardaba con celo el dinero. Un detalle que nadie más parecía conocer. En las fotografías tomadas por los investigadores, en la escena del crimen de Jennifer Carolina, solo aparece la maleta marrón, mientras que la otra, inexplicablemente, no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía, evasivamente, afirmó desconocer por completo el paradero de esa maleta y su valioso contenido. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Además, se mencionó que, horas antes de partir del estado de Mérida, Edwin se dirigió al pueblo de Tovar para adquirir el vehículo en el que viajaría hacia Valencia, un Toyota de color azul, una transacción que generó más cabos sueltos. Como parte del pago, entregó un Toyota Camry que ya poseía, un cheque por 60,000 bolívares, y el resto lo saldó en dólares en efectivo, posiblemente utilizando parte del dinero de la maleta. La señora Eloísa sostiene firmemente que el individuo con quien su hijo realizó la transacción para la compra del automóvil seguramente vio la maleta llena de dinero, y no duda ni un instante en que ellos pudieron ser quienes estuvieron siguiendo al boxeador hasta Valencia con el claro y perverso objetivo de robarlo, convirtiéndolos en potenciales sospechosos. Lo cierto es que este caso nos abre un panorama vastísimo, un sinfín de posibilidades, repleto de numerosas teorías e hipótesis sobre lo que realmente pudo haberle ocurrido a la pareja, desafiando cualquier explicación sencilla. Persiste la duda atroz sobre si, en verdad, Edwin Valero asesinó a su esposa, un crimen que él mismo confesó pero del que luego se desdijo, y también surge otra interrogante inquietante, aún más oscura. ¿Quién ordenó el asesinato del pugilista y por qué? En una celda bajo custodia policial, ¿fue la policía misma, motivada por el apetitoso botín de los $92,000 que Valero llevaba consigo? ¿O quizás su suegro, consumido por la sed de venganza al enterarse de que había acabado con la vida de su hija? Tal vez el gobierno de Chávez, preocupado por la mala fama y el escándalo internacional que el caso le causaría, decidiendo eliminar un problema antes de que se hiciera más grande, o simplemente, en un acto final de desesperación, él mismo decidió poner fin a su propia existencia, incapaz de soportar el peso de sus demonios y sus acciones. Un examen psiquiátrico practicado al boxeador venezolano, en un intento por comprender la complejidad de su mente, reveló que poseía una personalidad notablemente inestable e impulsiva, una bomba de tiempo a punto de estallar. Esta predisposición natural se veía acentuada peligrosamente por su adicción a múltiples sustancias, las cuales exacerbaban aún más su agresividad inherente y su falta de control. Los antecedentes de traumatismo cráneoencefálico severo, al haber recibido un golpe devastador en el lóbulo frontal, una región cerebral crucial que controla los impulsos, lo hacían doblemente propenso a la impulsividad, la irracionalidad y la violencia extrema. Un cóctel explosivo de factores. Fue tal la incertidumbre sobre lo que realmente le había sucedido al boxeador venezolano, una muerte rodeada de tantas sombras, que sus familiares, buscando desesperadamente la verdad, tomaron una decisión drástica y sin precedentes. Para no perderte ningún detalle de estos relatos que te dejan sin aliento, te invitamos calurosamente a formar parte de nuestra creciente comunidad. Y no olvides suscribirte al canal para seguir desentrañando juntos los misterios que nos rodean. Apenas un mes después del entierro del pugilista, el 13 de mayo de 2010, a las 9 de la mañana, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Valero. Una escena lúgubre y llena de expectación. Al lugar acudieron efectivos de la policía de Mérida, así como elementos de la Guardia Nacional, miembros del tribunal y representantes de las fiscalías, todos testigos de este procedimiento extraordinario. Una hora más tarde, llegó el laboratorio móvil para realizar el trabajo pericial, recolectando evidencias que, se esperaba, finalmente despejarían las dudas. Después de 3 horas de minuciosas labores forenses,
y se tomaron muestras que fueron enviadas al Departamento de Medicina Forense de los estados de Mérida y Caracas para un análisis exhaustivo y detallado, con un plazo de 15 días para la entrega de los resultados, un tiempo que se antojó interminable. Sin embargo, para añadir aún más misterio y frustración al caso, no fue hasta el año 2014, 4 años después de los hechos, que dichos dictámenes fueron finalmente revelados al público, una tardanza inexplicable. Los resultados arrojaron una verdad estremecedora. A Edwin Valero le habían suministrado una sustancia que le provocó la explosión de los pulmones, una revelación que añade aún más misterio a su ya enigmática muerte y contradice por completo la versión oficial de suicidio por asfixia. En cuanto a Jennifer Viera, la verdadera causa de su deceso, más allá de las heridas superficiales, nunca fue públicamente esclarecida, dejando un velo de incertidumbre, dolor y sospecha sobre su final. En el año 2016, se estrenó una película sobre la vida de Edwin Valero, titulada El Inca, una obra cinematográfica que intenta arrojar luz sobre un caso que sigue plagado de misterio, de interrogantes sin resolver y de teorías conspirativas, convirtiéndose en una leyenda urbana persistente y un enigmático expediente forense. La intrincada vida de un campeón, marcada por la gloria fugaz y la desgracia más profunda, culminó en un torbellino de sospechas, cabos sueltos y revelaciones impactantes, dejándonos un legado que va mucho más allá de los puños. ¿Se suicidó realmente Edwin Valero? ¿O fue víctima de una conspiración orquestada en las sombras para silenciar una verdad incómoda? La verdad de esta historia, llena de giros inesperados y tragedias incomprensibles, podría ser más impactante y desgarradora de lo que jamás imaginamos. Para desentrañar estos enigmas, conocer las profundidades ocultas de la historia y mantenerte al tanto de las más profundas investigaciones, suscríbete al canal. La próxima revelación te espera. Nos despedimos por ahora. Hasta nuestro siguiente encuentro con la verdad.